Si estás navegando por YouTube y estás buscando un video interesante, uno creativo, uno donde destrocemos algo, donde pintemos, acuarelemos, este video es para ti. Y si solamente quieres distraerte y verme a mí fracasar en el diario, ese video también es para ti. Les doy la bienvenida a esta nueva serie Destroza tu diario con Laura Notes. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver por el título, en este video les traigo un video muy diferente a los que ya están acostumbrados a ver, porque el día de hoy vamos a estar usando este libro que, si ustedes no lo conocen, es Destroza este diario de Kerry Smith. Así que espero que este video les guste mucho y comencemos. Y si te estás preguntando qué hago en este video si ni siquiera sé qué es este libro, a continuación Laura Notes te lo va a explicar. Ahora, primero que nada, sé que ustedes pueden no conocer este libro, algunos sí lo pueden conocer, otros no, pero básicamente este libro, como su nombre lo dice, es para que tú termines destruyendo el diario, aunque puedes interpretarlo de manera diferente, porque lo puedes usar como desestrés y sí, destrozarlo, o como nosotros en este video, destrozarlo de una manera creativa. Así que vamos a estar haciendo una serie de videos sobre este libro, así que espero que les guste mucho. No olviden comentar y darle like si esta idea de videos les gusta, y no olviden comentar más ideas de videos. Y ahora sí, comencemos con este diario. Y ahora sí, ya bien explicado el término de este libro, podemos empezar a destruirlo, o como yo lo llamo, destruirlo de una forma creativa, sin tanta agresividad. Este libro está 100% vacío, excepto estas dos páginas porque ya las hice, pero lo demás está 100% en blanco para que aquí lo hagamos. Y bueno amigos, aquí tenemos todos los materiales que voy a estar utilizando. Intenté sacarlos más como creativos o los que más me funcionaran. Por ejemplo, tenemos los Crayola metálicos, los Crayola glitter, los cute mágicos que cambian de color, plastilina, acuarelas, pinturas, estambre y muchas cosas para que podamos destruir este diario. Y aquí, ahora sí ya tenemos el diario. Como pueden ver, le puse como unos post-its para así saber qué páginas quería hacer en este video. Yo creo que voy a estar haciendo 3 videos y también TikToks, Reels, Shorts aquí también en YouTube sobre el diario para poder terminarlo y que ustedes vean pues la mayoría de las páginas. Y pues al abrir el diario hay bastantes páginas que están súper blanco y negro. Porque eso es importante. En la tienda había el Destroza este diario a color y también estaba el blanco y negro. Y yo decidí mejor el blanco y negro porque sentía que así podía hacer más cosas. Porque pues el del color ya traía como que muchísimo color las páginas y no iba a ser lo mismo. Así que decidí este blanco y negro. Y la primera página que vamos a hacer es esta que dice Garabatea. Ignoren eso porque al final cambié la portada, no quedó así, solamente se los puse para que vieran que me equivoco. Y eso lo hice porque la primera indicación de la página decía Garabatea en la portada, la siguiente decía Garabatea en la página del título, que es esta. Así que yo decidí pintarla con acuarelas. Estas acuarelas las compré en Miniso ya hace bastante tiempo. Están en un haul del canal por si quieren ir a ver. Lo encuentran como haul de Miniso. Ya tengo varios videos, pero siempre tengo una lista en donde aparecen todos los hauls del canal. Y aquí yo lo pinté en forma de arcoíris, según yo, más o menos, como yendo de colores cálidos a fríos. Y yo siempre les recomiendo que si ustedes van a pintar o algo que implique que la hoja se medio humedezca o se pase, les recomiendo que siempre pongan una hoja abajo de la que están haciendo para que así no se traspase. Y me sorprendió bastante que no se traspasó nada de la acuarela, así que me encantó eso. Y así quedó, no sé, a mí me gustó mucho, pero pues ustedes opinen en los comentarios cuál fue su página favorita de este video y si les gustó esta página de la portada. La siguiente indicación de la página decía pinta en la página de copyright y advertencia, que son estas dos. En la de advertencia, lo que yo quise hacer para no usar acuarelas o pinturas y que se repitiera fue hacer estilo mandalas, pero con los Crayola glitter para que se viera mucho más lindo. Aquí les dejé más o menos el proceso para que vieran cómo me iban quedando. Y al final este fue el resultado. La de copyright todavía ahí no la hacía, así que decidí pasarme a la siguiente para hacer una actividad diferente. Esta es la que dice como escribe tu nombre en diferentes formas, así que yo saqué varios materiales que están viendo, por ejemplo estos Monami, para poder escribir mi nombre de las diferentes formas que dice la página.
esta página sí les dejé casi todo, bueno, de hecho creo que les dejé todo el proceso. El principio decía, este libro pertenece a, y escribí Laura Notes. En la siguiente decía, escribe tu nombre con tinta blanca, así que pinté con un plumón negro y con pluma blanca escribí el nombre. La siguiente dice, escribe tu nombre de una manera ilegible, o como que no se entendiera tanto, así que la intenté escribir con letras y números. La siguiente dice con letra muy pequeña y también al revés, que yo no sabía si era al revés como Arual, que es Laura al revés, o literalmente al revés, pero pues yo lo escribí así. La siguiente dice de una manera casi invisible, en letra grande, y por último, las últimas dos. Y pues ya no había como que más indicaciones de hacerle algo más a la página, pero yo sentía que se veía muy vacía, así que le agregué esos como manchas de colores que las hice con plumón para que se decorara. Y en la página que estaba en blanco hice un marco de washi, que son las de Miniso del haul pasado. Y también empecé a decorar con mis sellos, que también son del haul pasado de Miniso, así que vayan a verlos si quieren ver de dónde salieron estos sellos y las washis. Y aquí les dejé el resultado de lo que llevamos, que son 4 páginas. Y pues también la que ya había hecho, escribe tú los números de la página. Y ahora sí, vamos a pasar a la primera actividad o el primer reto de Destroza este diario, que es deja esta hoja en blanco a propósito. Y pues aquí habían varias opciones, pero no quería como colorear la página con un color blanco, o sea, colorearla, pintarla con pintura blanca tampoco. Entonces decidí usar ese plumón metálico. Quería usar también los demás porque era una hoja negra y se iba a ver padre, pero decía solo blanco. Y pues decidí solamente usar el tono que es como blanco, es más gris, pero pues en la cámara se ve más blanco, entonces no hay problema. Entonces lo que yo hice fue hacer mandalas, o intento de mandalas de Zentangle Art. Y así quedó la página. La que está al lado que dice destroza el lomo no la voy a hacer porque se van a caer las hojas y eso no queremos. Y el siguiente reto que vamos a hacer es esta, que dice quema esta página. Lo primero que hice fue usar el plumón Cute, que es como rojo, y usé el plumón blanco, que es como para cambiarlo de color, y lo cambié a amarillo. Pinté la cajita y después simulé que salieran como unas llamas de la caja. No estaba muy segura de cómo era la forma, así que la hice medio abstracta, la verdad. Así quedó. Y pues obviamente vamos a cumplir lo que dicen las instrucciones, así que quemamos esta página. Yo la quemé con cerillos y pues no la quemé tampoco tanto, porque se iba a destruir yo creo que bastante, entonces solamente quemé las orillas. Y pues así quedó. Bueno, todavía no está el resultado al 100% terminado, pero pues se fue como que desprendiendo la hoja y así quedó más o menos. Y después a la página que estaba al lado de esa estaba como que en blanco, entonces no la quería dejar así, así que me puse manos a la obra y mezclé pintura roja y amarilla para hacer naranja. Y fui pintando estas manchas en la página de al lado para que se viera igual decorada, como que con la misma gama de color del fuego. Y pues se pasó un poco a la otra, pero lo bueno es que es como página en blanco y negro, bueno, en negro, entonces no se nota. Y muy importante lo que les digo, cuando vayan a pintar, acuarela, pintura, lo que sea, pongan una hoja abajo para que no se vaya a traspasar. Y pues aquí, actualización, cambié las washi, si ustedes saben antes estaban afuera de la portada y las pegué ahora adentro al lado de la portada que dice destroza este diario, porque no me había gustado cómo se veía, entonces decidí cambiarlas mejor adentro y en un siguiente capítulo hacer la portada. Y ahora llegamos a la parte extrema de este video, que son retos que no eran como de decoración, pero también quise hacerlos. Por ejemplo, este decía agarra el diario sin utilizar las manos, así que yo agarré el diario con los pies y con los codos, ahí están viendo. Y pues realmente creo que sí lo cumplí. No sé muy bien qué hacer en esa página para que se decore, así que coméntenlo. E igual hice esta que dice súbete a un lugar elevado y deja caer el diario. Yo no sabía qué lugar elevado porque pues estaba en mi casa, entonces lo que hice fue pararme en una silla y tirarlo al suelo. Ahí van a ver cómo cae. Y pues obviamente no se destruyó, pero pues... Y esta página que nos faltaba del inicio, que son las instrucciones, no se las hice aquí en video, porque esas se las hice por TikTok, así que ya saben, vayan a seguirme. Les dejo aquí mi usuario y también se los dejo en la descripción de este video para que vayan y me sigan y puedan ver el proceso de esa página. Que como les digo, voy a estar subiendo varias páginas en TikTok, también en Instagram y aquí en YouTube. Así que no olviden comentar los números así random de la página que vamos a hacer en los próximos videos.
Y bueno, aquí ya hay un avance, como pueden ver en la página de copyright sí la llena de colores. Esta ya la habían visto, que es de los nombres. Aquí está el resultado de las instrucciones, la hice con estambre y con plumones cute mágicos, pero ya saben, está en TikTok para que la vean. Esa me encantó, aunque fue muy tardada por lo del estambre. Después tenemos la de materiales, escribe los números, destroza el lomo, que a esa le dibujé mandalas para que no se viera solo, pero pues ya saben que le cambié las washis de la portada. También está esta de quema esta página. Y ya no quise seguir en orden como la que dice vierte tu café, así que decidí elegir una página al azar, que fue esta que van a ver aquí, que dice haz una cadena, así con esta, pues no es una cadena de papel, así que vamos a hacer esta cadena de papel. Y esta página, yo no sabía muy bien cómo se hacía la cadena, entonces fue más o menos como así creatividad porque no sabía. Y pues recorté las líneas como vienen ahí, pero unas se rompieron porque al sacarlas del diario se rompieron. Pero aún así nos quedaron bastantes y lo que yo empecé a hacer fue a diseñar con los plumones varios diseños para la tira. Y aquí les dejo en cámara rápida el proceso de casi todas las tiras. Intenté hacer diseños diferentes, aunque luego ya no tenía como que idea de qué hacer. Aquí hay unas tomas mucho más cerca para que lo vean. Usé también mucho mis cubes mágicos porque pues cambian de color como están viendo ahí. Y pues recuerden ir a Instagram y TikTok si quieren seguir viendo más páginas. Y aquí con esta super transición ya tenemos todas las tiras recortadas. Lo que yo hice fue pintarlas de ambos lados porque ambos lados se iban a ver, entonces de un lado los pinté solamente de un color sólido y del otro hice diseños. Y para la cadena yo pegué cada esquina con pegamento. O sea, por ejemplo, pegué esa primero y luego ponía, así como está viendo en el video, la otra arriba de esa y le volví a pegar. Es un poco difícil de explicarlo y me pareció un poco difícil al principio, pero ya fue mucho más fácil después. Y aquí igual les dejo un timelapse en lo que hago las tiras. Esta yo creo que fue mi actividad favorita. Aparte de la de quema esta página, bueno, o sea, es que todos me gustaron, pero esta me gustó mucho porque es súper diferente y es algo muy diferente en el canal. Y pues más que nada quise traerles Destroza este diario porque es algo más artístico, para que no siempre sea bullet journal, papelería casera y esas cosas. Pues también traerles variedad, así que por eso decidí traerles este libro. En la página de la instrucción, como ven, quedó una tira muy chiquita, entonces lo que hice fue pintar la cadena que venía ahí y pegué uno de los círculos adentro del diario para que quedara así como una cuerdita. No sabía muy bien cómo acomodarla, pero al final los pegué los dos así como están viendo. Y pues la verdad es que no crean que es como estorboso, porque la verdad me gusta mucho cómo se ve y no estorba nada, no se daña, entonces puedo abrir las páginas súper bien. Entonces esta actividad me encantó. Y pues aprovechando, dejen en los comentarios ideas para decorar la portada. Como vieron, la decoré con washis, pero no me gustó porque se veía como muy raro. Entonces no sé si dejarlo así en negro o hacerle alguna decoración, pero pues ya saben, coméntenlo. Y pues ya ahora sí llegamos ya al final, ya hicimos todas las páginas. Este video está muy largo, así que espero que lo vean completo. Si llegaron hasta aquí, a donde estamos, comenten el emoji que está apareciendo en pantalla, para así yo saber quiénes sí llegan hasta el final del video. Y pues sí, no olviden comentar, darle like a este video, suscribirse si son nuevos, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Aún así recuerden que subo martes y viernes a las 3 p.m. hora México. También recuerden seguirme en mis redes sociales, que se las dejo en la descripción, más que nada Instagram y TikTok, porque estoy siendo súper activa. Más que nada en TikTok últimamente he subido mucho contenido. Y pues sí, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, los quiero mucho y nos vemos hasta el próximo video, que es uno que les va a encantar. Bye.